Un cordial saludo para todos. Bienvenidos una vez más a la Cátedra Libre en Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Ciudades, proyecto de responsabilidad social en cabeza de la Fundación Universitaria del Área Andina, articulada a una investigación en curso de la Universidad de Málaga en España. Soy Juliana Camargo y el día de hoy los estaré acompañando en la presentación que tiene para nosotros preparada Emanuel Osorno Arias, quien es ingeniero agrónomo, especialista en gestión ambiental e información y que cuenta con experiencia en asesoría a más de 70 productores, implementando laboratorios microbiológicos, apoyando la producción de más de 43 especies de hortalizas y frutales, fomentando la práctica de captura de CO2 atmosférico para hacer frente al cambio climático y sus efectos a través de mercados especializados en cadenas de valor. Su presentación del día de hoy se encuentra asociada a su valor de dirección del sector técnico y de desarrollo de la empresa Siembra Viva SAS, donde ha ayudado a productores de Antioquia y Cundinamarca a transitar de una agricultura convencional a una agricultura orgánica, experiencia que compartirá con nosotros en esta jornada. Emanuel, bienvenido, el escenario es tuyo y estaremos atentos a todo lo que nos quieres presentar. Muchas gracias, Juliana. Bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Emanuel Osorno Arias. Soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional y hoy les voy a exponer acerca de este proyecto llamado Siembra Viva, el cual estamos pues gestionando desde hace más de 7 años en el mercado y que ha tenido como un trayecto muy significativo a nivel ambiental, comercial y de impacto, obviamente, socioeconómico y también ambiental. Entonces, les comento, yo he estado pues inicialmente ejerciendo hace 3 años en Siembra Viva. Siembra Viva es una empresa productora y comercializadora de hortalizas orgánicas certificadas y está haciendo un impacto tanto en Antioquia como en Cundinamarca. Esta empresa tiene su sede en Santa Elena, un corregimiento de Medellín, es muy cerca a Medellín, está aproximadamente a 40 minutos en carro y es una estrategia a nivel pues tanto comercial como ambiental. Datos generales de Medellín. Medellín está ubicado en el noroccidente de Colombia, sobre la cordillera central, en estos momentos con una altitud aproximadamente entre los 1498 o 1500 metros sobre el nivel del mar. Está rodeado de montañas y eso es una característica que la hace única a nivel mundial y también pues tiene unos impactos ambientales muy específicos, ¿cierto? Tiene aproximadamente entre 5 corregimientos. Estos corregimientos les ofrecen sus servicios tanto ambientales, ecosistémicos y también a nivel de producción de hortalizas y frutales a lo que es Medellín. Son muy estratégicos y dentro de ellos está Santa Elena. Tiene un área aproximada de 382 kilómetros cuadrados. Esto es sin contar el Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá se extiende mucho más. Cuenta con una población aproximada censada en el 2020 de 2.533.000 personas. Y en este momento se está haciendo objetivo de lo que es el ecoturismo y el turismo a nivel mundial, está enfocado mucho en ese tema y eso hace que obviamente hayan unas dinámicas a nivel social, a nivel cultural y económico muy importantes en esta zona de Medellín. Se está desarrollando mucho como centro dinámico de comercio y centro de servicios y para marzo de 2022 entonces ha tenido un impacto de demanda alimentaria entre frutas y verduras aproximadamente entre 159 toneladas. Entonces, sabemos que a nivel de que va creciendo, eh, por parte pues de población, también va teniendo una demanda alimenticia, ¿cierto? Esto hace que a nivel de producción en las zonas aledañas de Medellín genere un impacto tanto social como a nivel de ambiental. Pues la agricultura en estos momentos hace parte de uno de los focos en los que está aportando a que el cambio climático se acelere.
dado a que obviamente se utilizan fertilizantes de síntesis, el manejo del agua, el manejo del suelo, entre otras cosas. La agricultura ha causado también de que se aumenten estas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, causando un impacto a nivel pues, global. Entonces nosotros podemos ver que es una agricultura tipo tradicional. Colombia, casi que el 90% de la agricultura que realiza en sus suelos del país es una agricultura convencional, es decir, una herencia de la Revolución Verde en la que se generan diferentes estrategias para producir alimentos, entre ellos mecanización agrícola, utilización de diferentes herramientas mecánicas para una facilidad en el manejo del suelo. Esto, ¿qué causa? Que los suelos se degraden, que los suelos pierdan estructura, que los suelos a- lleguen a un punto en el que ya no almacenen CO2, que más adelante les voy a comentar esto, y empiecen a soltar ese CO2 que estuvo almacenado por muchos años allí, ayudando y aportando al cambio climático. Entonces, nosotros en la forma en la que nos estamos alimentando y producimos nuestros alimentos no es sostenible. Va a llegar un momento en el que estos suelos ya no van a poder ser productivos en la manera en la que se están generando pues estas dinámicas de los cultivos, y vamos a empezar a tener problemas, y ya se están generando muchos problemas de certificación de suelos, suelos muy áridos, bajas productividades, problemas salinos, calentamientos a niveles de zonas, y esto está generando entonces obviamente un impacto a nivel económico. Y por eso suben precios y ya es más complicado para el agricultor producir. A nivel de Colombia, nosotros tenemos una característica, y es que estamos en lo que es el área andina, toda la zona de los Andes, todas las cordilleras, son unas especificaciones muy puntuales, y es que estamos rodeados de montañas. Entonces, al estar rodeados de montañas, tenemos unas pendientes muy pronunciadas y una agricultura que la hace un poco más difícil para el productor. Entonces, claro, tenemos una combinación entre una cultura campesina que ha estado a través de generaciones en las montañas, y le sumamos todo lo que es la agricultura convencional. Entonces, la aceleración de la degradación de los suelos es mucho más alto a nivel de la región de los Andes, puesto que todas las pendientes de estas zonas hacen que cuando llueva se arrase con más velocidad y mucho más fuerza el suelo, generando que la erosión sea mucho más acelerada, que si en 10 años normalmente en suelos planos se erosiona, pues para nosotros en 5 años ya no vamos a tener un suelo tan, tan orgánico, con tanta estructura. Esto obviamente está generando muchos problemas a nivel global. En 20 años se espera que se produzcan 40% menos de alimentos. Resulta pues obviamente que para 9.3 billones de personas se necesita gran cantidad de producción, pero al utilizar este tipo de agricultura estamos afectando a nivel mundial, y vamos a tener aproximadamente un 40% menos de producción de alimentos. Vamos a requerir una demanda mucho más alta de fertilizantes de síntesis. Eso hace que los cultivos sean más susceptibles a plagas y enfermedades, lo que hace que tengan una demanda más de todo lo que son productos de síntesis, fungicidas, insecticidas, ¿sí? Bactericidas, y se vuelve una cadena circular, afectando a nivel de sociedad la salud pública, la contaminación de suelos, puesto que todos estos productos tienen moléculas que afectan la salud tanto de los animales, los microorganismos y nosotros los seres humanos. Hay muchas propuestas a nivel de producción, y muchas compañías se han estado uniendo a campañas diferentes como para retrasar y detener este tipo de problemáticas a nivel mundial y de sociedad. Y en estos momentos, como ser humano, encontramos cuál es la solución de este problema. ¿En qué consiste esta solución del problema? Resulta que los científicos encontraron de que el suelo
es una esponja. El suelo tiene la capacidad de absorber CO2 como ninguna otra esponja a nivel mundial. Hay diferentes sumideros del CO2. El CO2 es uno de los gases de efecto invernadero pues, que más predominancia tiene y que más importancia tiene a nivel mundial, pero no es el único. Sin embargo, es el que más nos está afectando y el que más estamos midiendo para que se pueda mitigar. Entonces, uno de los sumideros del CO2 es el mar, es el río, los bosques y el suelo. Pero ¿qué está pasando con estas altas concentraciones de CO2 en el mar, en los ríos? Que está afectando a nivel de acidificación y está impactando la biota de estos medios. Por ejemplo, en los corales ya se están lavando los corales, están dañando todas estas algas y todos estos organismos que estaban adaptados a unas condiciones diferentes y está afectando la ecología. Pero en el suelo pasa algo completamente diferente. Nosotros con el suelo podemos ver que a nivel de CO2, entre más cantidad de CO2 se acumule en el suelo, se capture ese CO2 en el suelo, más productividad nosotros podemos tener en nuestros cultivos. Entonces, ¿qué sucede? Siembra Viva, con la ayuda de una campaña y un proyecto estadounidense de una compañía llamada Soil Food Web, con la doctora Elaine Ingham, una microbióloga que ha desempeñado un papel muy importante en la compañía y se ha enfocado más de 20 años en encontrar cuáles son los microorganismos y qué papeles cumplen en el suelo. Y se ha dado cuenta de que es la clave. Los microorganismos son la clave para la captura de CO2 en el suelo. ¿Por qué? Como les estaba comentando en esta diapositiva, en esta presentación, una de las claves principales de esos suelos es que capturen CO2, ¿cierto? ¿Qué sucede? Los microorganismos, a través de la fotosíntesis de las plantas, generan una asociación con ellas, llamada simbiosis. ¿Qué hace esta asociación? Le entrega CO2, que es azúcar, básicamente a través de la fotosíntesis le entrega azúcar a los hongos, a los microorganismos. Hay una red muy importante en el suelo. ¿Y qué pasa? Se intercambian. Entonces el microorganismo tiene la capacidad de ir a ese suelo, coger un mineral, sea fósforo, sea magnesio, sea nitrógeno, y se lo entrega a la planta. La planta, en cambio, le entrega azúcar, pues el hongo y el microorganismo no puede hacer fotosíntesis. No todos los microorganismos están limitados para hacer fotosíntesis, pero los más principales no pueden hacer fotosíntesis, que son los hongos. Los hongos tienen la capacidad de capturar tanto CO2 que se hizo un estudio que aproximadamente una hectárea a lo largo de un año puede capturar hasta 10 toneladas de CO2 atmosférico. Entonces estos estudios muestran que si todo el planeta Tierra cambia su modo de producción a una agricultura llamada limpia, sostenible, regenerativa, orgánica, el cambio climático se nos retrasa en 20 años. Entonces, ¿qué sucede? Este descubrimiento ha sido un boom a nivel mundial, pues encontramos cuál era la clave, los microorganismos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con estos microorganismos? Tenemos que darle todas las condiciones a estos microorganismos para que puedan extenderse y para que puedan generar toda la reproducción en el suelo. Pero estas condiciones no son las mismas que están utilizando la agricultura convencional o la agricultura química. Entonces, uno, lo que nosotros hemos hecho a nivel de siembra viva es que ya se identificó, o sea, ya se sabe que los microorganismos pueden absorber este CO2 y a, a, para el tema nutricional se encontró una clave y es que a mayor diversidad y cantidad de microorganismos en el suelo, mayor productividad está relacionado con esto, mayor productividad a nivel de cultivo vamos a tener. Entonces, ya se identificaron por conteos microbiológicos la vida presente en estos suelos. No es de hippies, no es que uno diga, no, es que la agricultura orgánica o la agricultura regenerativa es simplemente no le eche nada a los cultivos y con eso tienes. No, ya tenemos una manera medible de saber cómo se comportan los cultivos de acuerdo a estos microorganismos que están en el suelo. Entonces se identifican los microorganismos, se identifican las funciones, se cuentan y de acuerdo a eso se saca
unas densidades microbianas y con eso podemos saber si este suelo es productivo o no. Pero como les comentaba, para poder nosotros llegar hasta estos puntos, nosotros tenemos que darle las condiciones a los microorganismos para que puedan vivir tranquilos o para que se puedan reproducir en los suelos. ¿Cuáles son las condiciones? Tener una estructura del suelo es fundamental para ellos. ¿Qué es la estructura? Es la matriz que se tiene en el suelo. Es como decir la casa de los microorganismos, un espacio en el que hay conexión entre aire, agua, elementos nutricionales, la vida en el microorganismo y las investigaciones muestran que cuando hay una estructura buena, una estructura concreta en el suelo, los microorganismos pueden invadir incluso más cantidad de suelo, pueden generar mucho más estructuras y pueden capturar más CO2. Segundo, determinar la vida microbiológica deseada según producto objetivo a cultivar. Entonces, lo que nosotros trabajamos también es que dependiendo del cultivo, va a requerir o no algún tipo de microorganismo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay ciertos microorganismos que el brócoli, coliflor, la lechuga desea, entonces nosotros se los facilitamos. ¿A través de qué? De un uso de tecnologías que ya vamos a ver qué es esto. El tercer punto, creación de plan biológico que desarrolle la microbiología faltante. Entonces, como les comentaba, sabemos que tenemos aguacate y sabemos que está relacionado a tales microorganismos. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, vamos a generar estos microorganismos y se los vamos a entregar a ese suelo para que pueda hacer la relación con el aguacate y podamos tener unos mejores rendimientos. Y también se va a ver traducido en captura de CO2 y mitigación de cambio climático. Cuarto punto, ejecutar y controlar puntos críticos del proceso a través de Huaco. Entonces nosotros lo que hicimos fue unir este tipo de tecnología, ese tipo de implementación de cultura productiva en los cultivos con lo que son tecnologías Huaco. ¿Qué es una tecnología Huaco? Es un sistema operativo que le facilita la vida al productor. ¿En qué consiste? El productor lo que hace es, voy a sembrar una lechuga, ¿cierto? A través de WhatsApp se conecta a un chatbot y le dice, buenos días, quiero sembrar este producto, lechuga. Entonces, Waco le dice, listo, dame las coordenadas, dame qué cama, qué lote vas a sembrar, y el agricultor simplemente le coloca la información y Waco le dice, listo, guardado, ya se va para el sistema, en el sistema se guarda automáticamente esa información y luego Juaco lo que hace es que le devuelve cuáles son las actividades que debe realizar semana a semana ese agricultor para que esa lechuga pueda salir y producir en cantidad, pues para que el agricultor la coseche. Esto también entra en todo lo que es la certificación orgánica, que más adelante les voy a comentar esto. Bueno, esto entonces ya nos queda claro de que no es de hippies y es ciencia. Ya tenemos una manera medible de realizar agricultura a nivel Colombia, a nivel mundial, porque esta tecnología se puede aplicar a nivel mundial. Y la idea es que estos agricultores pasen de una agricultura convencional a una agricultura regenerativa. ¿Y cuáles son el uso de tecnologías entonces de información para minimizar los riesgos en la transición? Entonces, a través también de tecnología, podemos nosotros minimizar esos riesgos a esa transición. ¿Cuáles son esas tecnologías? Equipos de sensores que miden las variables críticas para ejercer control oportuno en procesos de cultivo. ¿Cuáles son? Podemos utilizar termómetros, higrómetros, termohigrómetros, podemos utilizar sensores de salinidad, sensores de nutrición, sensores ambientales, de luminosidad. Podemos utilizar Huaco también como asistente virtual que anticipa las actividades a realizar por productor, como les comentaba, y que controla en tiempo real la ejecución de dichas actividades. Eso está muy relacionado con lo que nosotros llamamos los costos y la productividad. Resulta que, de acuerdo a la tradición, a la agricultura tradicional, al productor se le paga por tajo o se le paga por jornal. ¿Qué significa esto? Que yo soy el líder de campo o yo soy el propietario del predio y yo le pago el jornal. ¿Cuántos jornales? Le pago 5 jornales. El jornal es el día de trabajo para el productor. Entonces vamos a sembrar estas 100 lechugas, supongamos un ejemplo. Y esas 100 lechugas le vamos a poner un jornal. El jornal vale tanto, ¿cierto? Pero resulta que el agricultor
maneja su tiempo. Entonces, en ese jornal, él puede sembrar las 100 lechugas en la mitad del jornal y le puede quedar el otro tiempo pues para él mismo, ¿cierto? Entonces, nosotros notamos de que este tipo de modelos se hacen muy ineficientes y entra mucho como a la merced del productor. Entonces, ¿qué hicimos? Al desarrollar Juaco, involucramos lo que es la actividad con un precio. Y ese precio lo ingresamos con los tiempos que se demora el agricultor para manejar esta actividad. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que una lechuga vale 25 pesos sembrarla, porque la actividad se demora 180 segundos, por ejemplo. Entonces ya sabemos que el tiempo se demora esto, esta actividad se demora esto, y esa información se la entregamos a Juaco. Y ya cuando el agricultor no va a trabajar por tajo, no va a trabajar por jornal, sino que va a trabajar por actividad. Entonces, cuando el agricultor, en este caso el líder de campo, le dice al agricultor, debemos de sembrar tantas lechugas, tantos tomates, tantos brócolis, tenemos que hacer esta actividad, el agricultor de antemano ya sabe cuánto se va a ganar. Y estos valores lo motivan a realizar las actividades, tanto a nivel eficiencia como por el dinero, por su sustento económico. Entonces, este tipo de alternativas valora el campo, hace que se le pague mucho más al agricultor. El agricultor incluso puede terminar antes de y puede decir, listo, don Emanuel, podemos ya continuar con otra actividad porque me rindió y hice la actividad que vos me mandaste en la mitad del tiempo, puedo hacer otra actividad. Claro, se le puede dar, en el campo hay todo lo que uno quiere para hacer. Entonces, esto hace que sea mucho más eficiente el agricultor, se anime a continuar con la producción, lo haga muy bien y al final vamos a tener diferentes parámetros medibles en el que podemos encontrar que el manejo del suelo se está haciendo bien, porque ahí entra mucho el manejo del suelo, los cultivos están teniendo un buen manejo también, y vamos a traducirlo tanto en captura de CO2, en mitigación a impactos como salud del agua, salud del ecosistema, fomento también a captura de CO2 y vamos a tener también un rendimiento en nuestros cultivos, entonces todos ganamos, ¿sí? Entonces nosotros lo hacemos. Primero, como vemos en la imagen 1, identificar la microbiología que hace falta para equilibrar la vida en el suelo. La primera imagen, les explico, solo son bacterias. En esta imagen no encontramos ni hongos, ni protozoarios, ni artrópodos, ni nematos, ningún microorganismo que nos pueda generar una simbiosis con las plantas. Entonces, si nosotros encontramos un suelo como la imagen 1, es decir, ese suelo no tiene una alta capacidad de absorción de CO2, por lo tanto hay que trabajar en él. ¿Cómo trabajamos en él? Entonces hay muchas alternativas. Eso va a depender de las zonas de vida donde esté ese suelo. Puede estar a 1000 metros sobre el nivel del mar o puede estar a 3000 metros sobre el nivel del mar y estas condiciones hacen que la alternativa cambie. El tipo de material que le vamos a aportar al suelo, que ya lo vamos a ver, va a cambiar también. Y el manejo también va a cambiar. Puede estar en un terreno llano, plano, o puede estar en un terreno en el que haya una colina o una pendiente más del 90%. La segunda imagen ya podemos ver que se le ejecutó entonces a este suelo un plan biológico para desarrollar la microbiología faltante con insumos de la misma finca. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta metodología y la agricultura tradicional? ¿Cuáles son los insumos que nosotros vamos a utilizar? Entonces, como sabemos que los microorganismos son la clave para la captura de CO2, tenemos que ingresarlos directamente a nuestro suelo, ya que no están. ¿Cómo lo hacemos? A través de una metodología muy sencilla y es el compost. ¿Qué es el compost? El compost es un método para nosotros utilizar nuestra materia orgánica, la materia orgánica que tengamos disponibles en la finca o en la zona, y por medio de los microorganismos la reducimos a tal punto de que reproducimos microorganismos y hacemos que todos los nutrientes que tenga esa materia orgánica sean disponibles para las plantas. Esa metodología de compost, hay muchos tipos de compost. Hay vermicompost, hay compost estático, hay compost Johnson-Su, hay compost caliente, hay compost anaeróbico, pacas biodigestoras. ¿Cuál es la estrategia que puede usar el agricultor? Eso va a depender de
las condiciones de la finca y los materiales que tenga en la finca. ¿Qué es lo más aconsejable? Siembravivo lo que utiliza es una metodología de compost caliente. El compost caliente lo que va a permitir es que se desarrolle muy rápido, en más o menos 21 a 30 días ya tienes un tanque completo de compost y va a permitir que haya un desarrollo de la microbiología a nivel exponencial. Entonces, en muy poco tiempo, en corto tiempo, puedes tener la microbiología necesaria para llevarla al suelo. Y obviamente el compost va a servir tanto para inocular los microorganismos en el suelo como para darle la nutrición a los cultivos. Por último, incorporar la microbiología con enmiendas y extractos se valida el ciclaje de nutrientes. ¿Qué significa esto? No es simplemente como decir lleve el compost y ya. No. Nosotros hacemos una validación en esos suelos para identificar si el compost que nosotros ingresamos, a través de qué medios podemos llevarlo, a través de eh, test de compost, es decir, coges un bulto de compost y lo sumerges en agua y ese líquido lo llevas al suelo. Es una manera súper eficaz y rápida de llevar los microorganismos al suelo. Y luego de nosotros, cada 15 días, cada semana, estamos observando esos lotes al que se le aplicó ese té para ver si sí está generando un cambio, un impacto a nivel de ese suelo. Otra metodología pueden ser los microorganismos de montaña cultivados. Es decir, cojo los microorganismos de los bosques nativos que están en la parte más superficial del bosque, en la hojarasca. Los reproduzco en mi finca a través de harina, a través de compost, y los llevo también, por ejemplo, con un extracto aireado, es decir, le doy oxígeno con un té, con el té que les había comentado antes, le doy oxígeno, y luego llevo este líquido al suelo. Es una manera súper eficiente y rápida de llevar los microorganismos al suelo. O simplemente lo llevan a nivel de sólido. Yo cojo el compost, el vermicompost, y lo aplico a nivel sólido en el suelo. ¿Cuál va a ser la metodología? La que el agricultor se adapte y le quede mucho más cómodo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de agricultura? Que no vas a depender de insumos externos, no vas a depender de fertilizantes de síntesis química, de la subida o la baja del petróleo, ¿sí? Del dólar. No vas a depender de eso, entonces tu agricultura se vuelve muy sostenible, se vuelve muy de economía circular. Entonces podemos ver este tipo de preparación, el compost. El compost, a diferencia de otros tipos de abonos, su base es microbiológica, no tanto a nivel nutricional. Por ejemplo, hay un producto que es la gallinaza. La gallinaza es uno de los productos que más se utiliza en Colombia para abonar los suelos. Aunque son orgánicas, porque las gallinazas son orgánicas, no se les hace un buen manejo antes de aplicarse en los suelos. Entonces te puedes arriesgar con muchas cosas. Por ejemplo, gallinazas frescas me pueden llevar enfermedades, pueden llevar muchas sales al suelo y pueden quemarnos nuestros cultivos. Y lo mismo pues con los otros elementos. El compost es diferente. No hay un límite de aplicación de compost. ¿Por qué? Al hacerle este proceso con manejo de temperatura, me garantiza, uno, aquí podemos ver que está está a 70 grados de temperatura esa pila. ¿Qué significa esto? Ese trabajo de los microorganismos hace que si ese compost, una de las bases, digamos que nosotros le metimos un tomate enfermo porque pues fue la materia prima para hacer ese compost, esa enfermedad no va a aguantar 70 grados ni 80 grados, va a morirse en esa temperatura. Entonces va a ser un proceso, lo que conocemos como pasteurización. Se va a desinfectar, la misma pila se va a desinfectar porque estas temperaturas son a través de las relaciones que tienen los microorganismos con el alimento. Cuando ellos van comiendo todo lo que nosotros le metimos en la pila, ¿cuáles son las materias primas? Pasto, verduras, estiércoles, acerrín, viruta, todo lo que nos permita que los microorganismos se reproduzcan de una manera rápida y eficiente, van a crear un efecto de temperatura por la dinámica que ellos tienen con el alimento. Su producto va a ser también energía térmica. Entonces, eso va a hacer que todos estos patógenos, lo que llamamos los microorganismos indeseados, mueran y van a quedar solo los termófilos, los que tienen la capacidad de adaptarse a esta temperatura alta,
que son los microorganismos que necesitamos en nuestros suelos. ¿Qué podemos encontrar allí? Podemos encontrar nemátodos, protozoarios, algas, podemos encontrar hongos de diferentes tipos, bacterias, y cada microorganismo va a generar una relación en el suelo, va a cumplir una tarea específica, le va a entregar un elemento nutricional a la planta y a su vez va a capturar carbono. Y una vez muere el microorganismo en el suelo, ahí va a quedar el carbono. Las redes de los micelios de los hongos se van a quedar en el suelo siempre y cuando nosotros no vayamos a voltearlo, ararlo, ¿sí? Aplicarle ningún producto químico, va a quedarse ese microorganismo o ese residuo del microorganismo en el suelo, permitiéndome capturar cada vez más CO2. Por eso la importancia del cómo nosotros estamos desarrollando la agricultura, en específicamente pues en Colombia, de ahí la importancia también del medio ambiente. Y aquí a mano derecha podemos observar cómo se ve un buen compost. El compost no se ve arenoso, se ve con una estructura, es muy aireado, es muy esponjoso, se puede encontrar diferentes materiales, no tiene que estar 100% degradado los materiales, uno puede encontrar pedazos de pasto, puedes encontrar viruta, siempre y cuando obviamente hayas pasado por todos estos procesos de desinfección entre 21 a 30 días de maduración. Nosotros podemos minimizar los riesgos en la transición a esta agricultura de convencional a regenerativo. Entonces, Siembra Viva se ha dado la tarea de, uno, investigar como finca todas las variables que se le pueden generar a los cultivos, cómo se desarrollan las especies, más de 43 especies de hortalizas, cuáles son sus enfermedades, cuáles son sus especificaciones, cuáles son los microorganismos en los que se adaptan bien para poder producir. Y una vez se identificaron todas estas variables, lo que hicimos fue llevar este conocimiento a agricultores de la zona. Ahí entramos lo que se llama extensionismo o alcance con los agricultores. ¿Cómo? Entonces hay agricultores que estaban muy interesados en el tema orgánico. Ven, ya que ustedes son comercializadores, porque Siembra Viva tiene también sus bases en Venden al Éxito, Carulla, Paquita y una página web que se llama mercaviva.com. Entonces en Siembra Viva lo que nosotros hacemos es que aparte de producir, también comercializamos. Entonces eso es una ventaja porque tenemos el cliente final directo. Eso hace que se le pueda pagar unos precios más altos a los agricultores y, y que obviamente haya un canal de producción mucho más asequible. Entonces muchos agricultores se conectaron y nosotros también nos conectamos con ellos y les empezamos a enseñar todos estos procesos de producción. Cuáles eran las características que debían de tener sus fincas, cómo es el manejo de los suelos, cuáles son las estrategias de keylines, de sistemas de drenajes, de manejo de la estructura, de calibración. ¿Sí? Se les enseña todas estas tecnologías que permiten la conservación de los suelos para poder capturar CO2 y producir de una manera pues excelente y apropiada. Entonces, uno de los primeros puntos es, se les enseña y se les capacita a utilizar sensores que les permita anticipar las actividades de forma oportuna y eficiente. Por ejemplo, por medio del termómetro nosotros nos podemos dar cuenta de que si esa pila de compost está alcanzando los 80 grados, tenemos que voltearla inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya hay temperaturas que incluso los microorganismos benéficos no pueden soportar, no alcanzan a vivir en esas temperaturas. Entonces, este tipo de estrategia nos permite identificar a tiempo cuáles son las problemáticas que nosotros tenemos. Vamos a llegar al suelo y encontramos que ese suelo está muy pobre en microorganismos. No podemos sembrarle los cultivos que nosotros necesitamos así queramos, porque no nos va a producir como nosotros deseamos y los cultivos se van a quedar chiquitos, amarillos y no vamos a producir. Entonces, estas herramientas tecnológicas nos permiten hacerlo de una manera oportuna y eficiente. Segundo punto, nosotros podemos utilizar y nos basamos en el asistente virtual que anticipa las actividades a realizar cada semana para los productores, que en este caso es Huaco. Huaco nos permite nosotros anticipar, te dice, mira, la lote 1,127, debes de abonarlo esta semana. ¿Qué significa abonarlo? Coges compost, lo llevas y se lo entregas al suelo.
debes abonarlo, debes aplicarle una cobertura viva, una cobertura muerta. Ojo, hay que desmalezar. Ojo, hay que aplicarle un té. Ojo, ya está para cosecha, se te va a pasar. Entonces, eso hace que nos volvamos mucho más eficientes a la hora de producir y a la hora también de manejar el suelo. Entonces, no vamos a tener pérdidas. Hay cultivos en los que uno no se da cuenta de coger 500 camas. ¿Cuál de las 500 camas ya está para cosecha? Es muy complejo cuando hablamos de hortalizas, porque la cama 127 es lechuga, pero es un tipo de lechuga diferente a la 128. La otra es un brócoli, la otra es un coliflor, porque de eso se trata la agricultura ecológica, tener diversidad de productos, relaciones diferentes de microorganismos. Entonces, por medio del asistente virtual, nos facilita mucho, mucho los manejos. Entonces, el agricultor ya no está perdido como que veo, ¿y qué voy a hacer? ¿En qué me dedico? ¿A qué le voy a dar prioridad? Ya no tiene que hacer eso. El sistema simplemente le dijo, ya que sembraste tal cultivo esta semana, hoy tenés que hacerle esto. Esta semana tenés que hacerle estas actividades. Y eso va a hacer que el sistema nos pueda funcionar lo más eficientemente posible. El tercer punto, indicadores de gestión, no solo históricos, sino decisiones fundamentales en proyecciones. Este sistema lo que nos va a permitir, Joaco, es que nosotros podamos decidir a tiempo cómo vamos. Si nosotros sembramos 10 camas de lechuga, Joaco nos permite decir, ve, aproximadamente para 2 meses vas a tener 200 kilos de lechuga. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir de que cuando nosotros sembremos y vayamos a cosechar, le podemos anticipadamente decir a la parte comercial, ve, para dentro de un mes vamos a tener 200 kilos de lechuga. ¿Qué nos va a beneficiar esto? Uno, la parte comercial. No vamos a estar a ciegas. Y el cliente final va a poder obtener ese producto fresco y no van a haber casi residuos. ¿Por qué es importante esto? La comida en el mundo se desperdicia más del 50%. ¿Por qué? Por cadenas por cadenas de comercialización, intermediarios, en la misma casa. Hay muchas variables que hacen que se desperdicie. Aproximadamente más del 50% de la comida a nivel mundial se desperdicia. Estos son grandes cantidades de CO2 atmosférico que se devuelven a la atmósfera. Y si nosotros no tenemos esa gran cantidad de CO2 devuelto a la atmósfera, sino que se consumió directamente por el cliente, vamos a tener un mayor beneficio a nivel tanto comercial como ecológico. Entonces, lo que les está comentando, no se trata de encontrar una receta que se ajuste a todos los productores. Así no trabaja la naturaleza. Muchas veces los agricultores dicen, ve, ¿qué me sirve para este cultivo? ¿Cuántos gramos de gallinaza le aplico? ¿De nitratos? ¿De urea? No, así no trabaja la naturaleza. La naturaleza trabaja dependiendo del clima, dependiendo de la estructura del suelo, dependiendo de la naturaleza del suelo, de todos los ecosistemas que hayan involucrados en el proceso. Así trabaja la naturaleza. Y la idea de este proceso, de este proyecto, es que se le muestre al agricultor que puede trabajar de acuerdo a sus propias condiciones y que no tiene que igualarse y que no tiene que aspirar a ser como otro tipo de agricultor en otra zona, porque las condiciones son completamente diferentes. La disponibilidad de agua, la radiación solar son diferentes en cada zona. Entonces la clave fue encontrar un modelo que le permita a cada productor encontrar su propia fórmula. Y esto es lo que nosotros llamamos Siembra Viva. Este proyecto tiene unos beneficios de hacer una transición hacia una agricultura regenerativa en su terreno. Uno, obtención de certificado orgánico bajo la normativa nacional. ¿Qué significa esto? El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene un sello ecológico. Este sello ecológico le permite al agricultor acceder a mercados de nichos especializados con unos precios mucho más altos, entre el 20 al 30% superiores a los precios de los mercados convencionales. Vas a tener una garantía por contrato bajo área de siembra establecida. Esto porque es diferente a la agricultura convencional. Uno, el agricultor produce tomate, pero no sabe si va a vender ese tomate o no sabe si se le va a pagar a un precio que le justifique la venta. Va a la plaza y dice, tengo 10 toneladas de tomate. Y le dicen, no, no podemos comprarle 10, le podemos comprar 5. Devuélvase con las otras 5 para su finca. Y el tomate se madura, el tomate se puede pudrir rápido. Entonces ahí hay una inseguridad.
hay unos temas de vulnerabilidad para el agricultor. Con este tipo de modelos, como ya se tiene el cliente final, ya se tienen unos stocks, ya se tienen unas necesidades del mercado, ya se sabe qué se tiene que sembrar, más cantidad que lo otro. Ya se sabe en estos meses qué se ha producido más, ya se sabe, ya se tiene un conocimiento más exacto a nivel de mercado, a nivel de producción, entonces le permite que nosotros podamos formar un contrato de agricultura con el productor y les decimos, mira, esa hectárea, siémbrala en tantas cantidades de zucchini, tantas cantidades de repollo, tantas cantidades de tomate, que nosotros, cuando esas cantidades salgan, nosotros se las compramos garantizado. En Colombia hay alrededor de 40 hectáreas eh, certificadas en producción de hortalizas. 40 hectáreas son aproximadamente 40 canchas de fútbol. Eso no es nada. Tenemos un mercado potencial en agricultura ecológica muy alto que no se está abasteciendo. Entonces, a través de estos proyectos estamos compartiendo esa certificación a nivel nacional y para el año que viene vamos a tener alrededor de 150 hectáreas ya certificadas a nivel nacional, entrando con una gran cantidad al mercado y obviamente a nivel comercial. Segundo punto, ingreso por bonos de carbono al capturar 12 toneladas de CO2 anuales por hectárea. Yo les había comentado que aproximadamente 10, 12 toneladas de CO2 se pueden capturar por hectárea. Eso es una propuesta muy alta para el gobierno, para diferentes tipos de estrategias a nivel internacional, que le pueden pagar al agricultor, y eso es lo que estamos mirando, cómo acceder a que, por ejemplo, en Europa ya se hace, que se le paga al agricultor por beneficios ecológicos como captura de CO2, y no solamente por tener un bosque, sino por cultivar de esta manera, que va a beneficiar al agricultor, tanto por la parte económica como porque le están pagando por bonos de captura de CO2. Entonces, para ello se tiene un plan estructurado, no me voy a demorar mucho en esto porque ya estamos que terminamos. Entonces, en el inicio, lo que hacemos es una visita de diagnóstico al predio, se le crea un plan biológico y un plan de certificación orgánica al agricultor. Cada 3 meses nosotros lo que hacemos es un seguimiento a estas fincas, el agricultor elabora compost, se le hace siembras de coberturas y se alimenta el sistema de Juaco. De 12 a 24 meses hay un acompañamiento integral en auditoría interna y externa hasta la obtención del sello orgánico. Esas auditorías las hace uno directamente como empresa y también debes de contratar otra empresa externa para que te audite. ¿Qué es la auditoría? Es básicamente revisar que tú sí estés haciendo las actividades que se requieren para ser orgánico. Manejo de suelo, manejo de las aguas, manejo de los cultivos, manejo de planes de plagas y enfermedades. Todo esto lo revisa la auditoría y te da el sello. Esta compañía le dice al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, esta finca, este terreno sí está ejerciendo las actividades que se necesitan para ser orgánico. Y dependiendo del certificado, dependiendo del cultivo que vayas a realizar allí, se te da un certificado, sea a los 24 o a los 36 meses, a los 2 años o al año, o a los 3 años, dependiendo del tipo de agricultura que tengas. Hay muchas características ahí que no vamos a profundizar, pero básicamente te certifican como orgánico. Al vos estar certificado como orgánico, entonces ya puedes acceder a estos nichos especializados de mercado, que como les había comentado, están con mucha demanda. Y por último, una vez la certificación, te hace los acuerdos de agricultura por contrato bajo un plan de siembra acordado entre las partes. Entonces, estos tienen muchos beneficios a nivel ecológico, ambiental y a nivel comercial. Entonces, el agricultor debe tener un presupuesto para poder acceder a esta certificación y a estos planes, que vienen siendo 2 millones de pesos anuales por unidad productiva, mínimo 2 hectáreas. ¿Por qué decimos mínimo 2 hectáreas? Para que le justifique un rendimiento. Porque digamos que si el productor siembra 100 metros cuadrados, cuando vaya a transportar estos productos, el camión le va a cobrar lo mismo por 5 toneladas que por 500 kilos. Entonces al agricultor va a gastar mucho más en transporte y no le va a justificar la comercialización. Entonces le hacemos un acompañamiento técnico trimestral presencial, 12 horas de acompañamiento también virtual, Juaco como asesor virtual por unidad productiva, se le entregan los sensores para el monitoreo y el control de Juaco,
se les colabora y se les ayuda con todo el proceso de auditoría interna y externa para la certificación. Y una vez se obtiene el sello orgánico y se inicia un plan de siembra bajo los acuerdos de agricultura por contrato, el costo mensual es de 13.000 pesos metro cuadrado efectivo del sistema. Esos serían como los costos base para que el agricultor los tenga ahí presente. Bueno, ya aquí finalizando entonces, a modo como de conclusiones, este tipo de modelo permite que en las regiones muy cercanas a las ciudades, en este caso los corregimientos, puedan producir alimentos que ayuden tanto a mitigar estos efectos del cambio climático, la contaminación atmosférica, por ejemplo en Medellín, que tenemos una característica geográfica a nivel de tasas, es una tasa que en ciertos fenómenos del año se genera una estabilidad atmosférica, aportando más contaminación al aire, perjudicando más a la sociedad, y este tipo de agricultura que absorbe ese CO2 nos puede ayudar a mitigar y a contrarrestar esos efectos del cambio climático. Y si todo Colombia y si todo el planeta Tierra tiene este tipo de agricultura, podemos retrasar el cambio climático en 20 años. Entonces yo creo que es una propuesta muy, muy llamativa, que ya tiene un estudio muy profundo a nivel tanto de productividad como a nivel administrativo, como a nivel comercial. Esto es lo que es Siembra Viva. Los invito a que si tienen alguna duda o si quieren saber más del proyecto, se pueden ingresar a la página web de siembraviva.com o pueden ir al Instagram de Siembra Viva. Yo creo que esto es todo. Es una alternativa que nosotros podemos utilizar para producir nuestros alimentos. Independiente del área, vamos a tener un impacto muy, muy benéfico al medio ambiente y vamos a poder capturar y desarrollar mucho los productores, capturar CO2 y desarrollar estos productores para que se capaciten de esta manera y podamos cambiar en cierto modo la cultura que ya tenemos de químicos y de deterioro del medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, Manuel, muchas gracias. Gracias por la presentación y explicación que realizó, en donde nos hace ver la importancia de la tecnología en procesos tradicionales como la agricultura. Al respecto, nos gustaría saber si este tipo de ejercicios van a ser la puerta de entrada para el uso de inteligencia artificial en términos agrícolas y ambientales. Claro que sí, este tipo de proyectos permite que se utilicen este tipo de tecnologías y servicios para el ecosistema. Por ejemplo, drones inteligentes nos permite facilitar el escaneo de los mapas de las fincas, nos puede identificar cuáles son las zonas de impacto, cuáles son, digamos, zonas de humedal, nos puede permitir cuáles son los focos estratégicos para que el agricultor pueda producir o pueda generar ahí sus bosques y sus conservaciones de agua. Entonces, la tecnología es una clave acá, no es un limitante, antes nos está ayudando y nos puede ayudar también a nivel productivo. Por ejemplo, desmalezadoras mecánicas, sembradoras mecánicas, ¿sí? Colombia estamos muy pobre a nivel de tecnología en ese caso, porque tenemos unas condiciones muy diferentes, como les había comentado. En la región de los Andes tenemos estas lomas y tú vas a poner una cosechadora de café en una loma así, no vas a poder tenerla. No va a ser muy complejo, entonces tenemos que tener nuestras propias tecnologías y adaptarnos según nuestras propias necesidades, pero las tecnologías son un desarrollo que se debe tener y nos van a beneficiar a todos. Gracias. Manuel, otra pregunta. ¿Desde qué tamaño de plantaciones podemos hablar de la posibilidad de implementar esta tecnología? Esa tecnología se puede implantar hasta los 2.500 metros cuadrados. Los 2.500 metros cuadrados es como el límite mínimo en el cual tú puedes producir y generar algo de ganancia. ¿Qué sucede? Por ejemplo, tenemos una estrategia, es que hay unas zonas en las que son varios agricultores, son pequeños productores, ¿cierto? Que tienen máximo 2.500 metros cuadrados. Entonces lo que se hace es que entre todos se unen, generando más de 1 hectárea, más de 2 hectáreas, y les justifica para mandar el camión para la cosecha, ¿sí? Todo lo parte logística. Entonces, nosotros hemos identificado para un productor un 2.500 metros cuadrados mínimo. Pero esa tecnología, pequeñas huertas en la ciudad se pueden utilizar. Se puede utilizar esta tecnología a nivel general. Pero a nivel comercial, como les comentaba, que le justifique al agricultor tener eso para que le llegue las ganancias,
Mínimo 2.500 metros cuadrados, máximo lo que el agricultor necesite. Ok. Manuel, considerando que Colombia es un país en donde hay mucho cultivo de café, ¿qué posibilidad hay de implementar ese tipo de tecnología en esos cultivos? Totalmente. Inclusive Siembraviva tiene un proyecto en San Cristóbal, que es otro de los corregimientos de Medellín, con la Fundación PAN. Se tiene una finca ya de 2 hectáreas con café, y lo que se está implementando son cafés biodiversos. Entonces, se tienen diferentes variedades de café y se tienen plantaciones en las que se asocia el café con guamo, se asocia el café con plátano, se asocia el café con maíz, con frijol, y se está implementando las madres cabezas de familia de la zona. Estos proyectos son muy atractivos. ¿Por qué? Porque diversifican los mercados. Vas a entregar un café de alta calidad y a su vez estás diversificando tu economía, porque puedes vender el plátano, puedes vender el maíz, puedes vender la yuca, puedes vender los otros productos que se pueden estar sembrando alrededor de todo este cultivo. Obviamente, uno tiene que revisar todo a nivel agronómico. Si tú quieres competir por volumen de producción o tú quieres competir por calidad. O sea, una varía a la otra, no están al mismo nivel. Si tú quieres más calidad, pues vas a perder cantidad. Pero si tú quieres más cantidad, pues tienes que sacrificar calidad. Entonces, sí se puede realizar y lo estamos haciendo. Manuel, teniendo en cuenta que Colombia cuenta con diferentes pisos térmicos, ¿es posible implementar esa tecnología en esos diferentes pisos térmicos? Sí, total. Inclusive nosotros tenemos una finca, se llama la Piscícola Santa Cruz. Está ubicada en Caucasia y pues está como a 500 metros sobre el nivel del mar. Tiene unas condiciones diferentes, claro, porque no son los mismos productos que se deben de sembrar ahí. Tú ahí no puedes sembrar un brócoli, una papa, porque no te va a dar, ¿cierto? Pero puedes sembrar yuca, puedes sembrar maíz, puedes sembrar plátano, puedes sembrar ñame, puedes sembrar cardamomo, puedes sembrar cúrcuma, jengibre, otros productos de otros nichos de mercado que también son apetecidos, pero que permite realizarlo. Se puede también realizar esa tecnología y lo estamos también haciendo. Son otras condiciones completamente diferentes, como les comentaba. Ellos tienen acerrín de un vecino que es un acerrío que lo quema, entonces présteme, regálenos de ese acerrín. En vez de quemarlo, regálenos ese acerrín, nosotros lo utilizamos en nuestro compost y así estamos capturando CO2, no estamos liberándolo en la quema como ustedes lo están haciendo, ¿cierto? En el acerrío. Y esto se está haciendo. Ellos tienen vacas, tienen, por ejemplo, los lodos de los peces, que son muy altos en nutrientes, entonces son estrategias que se pueden revisar de acuerdo a cada finca, pero sí se puede hacer en diferentes altitudes, diferentes tipos de suelo y pisos térmicos. Bueno, Manuel, de nuevo muchas gracias por compartir con nosotros todos sus conocimientos y tecnologías implementadas en torno a una de las problemáticas ambientales que hoy en día nos convoca a todos. Muchas gracias a Siembravía SAS y a nuestros espectadores por participar en este espacio formativo. Recuerden que se trata de una cátedra gratuita puesta a disposición de la ciudadanía en general y donde precisamente queremos que se visibilicen iniciativas como las que nos acaban de presentar el día de hoy. Los invitamos a seguir conectados a través de nuestra página web www.catedraciudades.com. Feliz jornada para todos.